Hay tres mensajes que quiero comunicar a través de esta homilía, fruto de mi oración y dejando el Espíritu Santo que inspire precisamente las palabras que Dios quiere que lleguen a sus corazones en esta solemnidad. En primer lugar, el significado que tiene esta solemnidad dentro de la Cuaresma, que la hace ser una excepción, porque el tiempo de la Cuaresma tiene un color propio, porque el tiempo de la Cuaresma tiene unos ritmos propios, tiene unos requisitos propios, en los que no cabría una celebración de solemnidad. Pero es muy especial que la solemnidad de la Anunciación del Señor siempre cae en el tiempo de la Cuaresma. Es como si Dios nos dijera que nos tiene que quedar claro que el niño nació, pero tenía que morir. Una cosa es decir que nació y tenía que morir, y otra muy diferente es decir que nació para morir. No, él no nació para morir. Así vivimos muchas veces nosotros sí a veces vivimos así, vivimos para morir. Por eso es que uno se comporta tan mal, porque uno piensa que con la muerte todo se acaba. No, el niño nació, el niño tenía que morir, pero el niño nació para resucitar. Eso debe estar muy claro. Por eso la Cuaresma es un camino que nos ayuda a asumir la realidad de la cruz, en la que está la realidad de la muerte, pero el camino de la Cuaresma culmina con la Pascua, con la resurrección, que para nosotros hoy es la promesa de Dios de la vida eterna. Es una promesa que es real. También nosotros resucitamos con Él por el bautismo y porque acogemos su invitación, su llamada a través de la conversión para dejar a Dios transformar nuestra vida, para permitir que Dios también nos resucite a nosotros y nos conceda vida eterna. Nunca podemos vivir una Cuaresma sin la claridad de que se pasa por la pasión y la muerte, pero se culmina con la resurrección. Porque cuando uno vive con esa claridad de una Cuaresma, un tiempo de la Cuaresma, eso le permite entender y comprender en la vida que nuestra vida también es una pasión y muerte, pero que la pasión y la muerte que cotidianamente experimentamos no tiene la última palabra, porque nuestra meta es la vida eterna. En segundo lugar, quiero centrarme en las palabras de tantas que le dice el ángel Gabriel y que ya hemos meditado muchas de esas expresiones en diversas solemnidades y celebraciones marianas, porque este evangelio se proclama muchas veces en el transcurrir del año litúrgico, pero siempre tiene novedad para nuestra vida. Y hoy quiero centrarme en la expresión del ángel cuando le dice a la Santísima Virgen María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Primero le dice concebirás y luego le dice y darás a luz un hijo. Es necesario que para que dé a luz un hijo, primero ella tiene que concebir. De la misma manera que como es necesario para resucitar, primero hay que morir.
para resucitar, primero hay que morir. Pues para dar a luz, primero hay que concebir. Eso es muy especial, que el ángel Gabriel le exprese en esos términos la elección de Dios a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque nos deja en claro que la maternidad es una elección de Dios. Eso tiene que purificarnos, porque en el mundo pensamos que la maternidad es una elección de una mujer. No. Con razón, como la mujer piensa que la maternidad es una elección de ella, con razón hay mujeres que piensan que pueden parar la vida, eliminar la vida, rechazar la vida. ¿Por qué? Porque se piensa que la maternidad es una elección personal. No. La maternidad es una elección que hace Dios. Dios es quien elige. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con la maternidad. El propósito en la maternidad no es de la mujer. El propósito del don, del regalo de la maternidad, lo da Dios. Esto es muy especial, hermanos y hermanas. Esto es muy especial. Porque no se es madre por recocha. No se es madre por accidente. No se es madre porque... ¡Ve! ¡Ay, qué embarazo! No, no se es madre por eso. Se es madre porque hay un propósito de Dios. Es triste, hermanos y hermanas, cuando no hay conciencia de la maternidad como un don de Dios, como un propósito de Dios. Con razón, hermanos y hermanas, tantas consecuencias de el mal uso de la maternidad. Con razón lo que padecemos hoy, porque no hay una acogida de ese don de Dios como un propósito que tiene Dios. El propósito de Dios en la maternidad se expresa a través de una misión. Dios elige a María. Dios hace posible que María conciba, pero Dios tiene el propósito de que lo que María concibe en su vientre sea para dar luz al mundo. De ahí la importancia que cuando una madre se hace madre, todos los días haga discernimiento de cuál es la voluntad de Dios en su Hijo, para su Hijo, a través de sus hijos. Sí, es válido que el papá y la mamá se preocupan por el colegio X, el colegio Y o el colegio Z, los cuadernos que se compran en tal lugar o en tal lugar. Es válido que se preocupen si le compran la ropita allí, aquí o allá. Es válido si le contratan la nana desde que nace, desde más adelante. Es válido si le regalan este juguete, si le regalan este otro. Todo eso es válido, todo eso es válido. Pero la ocupación principal de una madre todos los días tiene que ser descubrir cuál es el propósito de Dios, el plan de Dios con sus hijos. A María le tuvo que haber quedado muy claro esto. Recuerden ese pasaje en otro lugar del Evangelio, cuando el anciano Simeón le dijo a la Virgen María: una espada
atravesará tu corazón. Es decir, a María le quedó claro desde el principio que ella iba a estar también de pie junto a la cruz. Ella lo tenía claro, muy, muy, muy clarito. Hermanos y hermanas, tener hijos no es recocha. Tener hijos no es recocha. Eso no es como cuando estábamos chiquitos y decíamos vamos a jugar al papá de la mamá y que nos teníamos que acostar ya. No, eso no es así. Eso no es de esa manera. Es un plan de Dios. Es un propósito de Dios. Por eso cuando una mujer quiere ser madre, no basta con querer. Para que una mujer sea madre, necesita, y aquí viene en tercer lugar el mensaje, la actitud que se expresa en lo que escuchábamos en todas las lecturas de hoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para que una madre sea madre según el don de Dios y el propósito de Dios, necesita disponer toda su vida para el plan y el propósito de Dios. Ahí es muy difícil porque las madres son muy mío. Muy difícil. Porque cuando una madre coge de esa manera su hijo, mi hijo, se le olvida que es el hijo, es hijo de Dios. Y que usted solamente tiene una tarea, una misión por cumplir según el propósito de Dios. Qué peligro esas mamás. Qué peligro una mamá que no ejerce la maternidad según el propósito de Dios. Creo que la psicología le llama a eso hoy traumas. Traumas. Creo que le llama así la psicología. No sé mucho del cuento, pero algo he escuchado por ahí. Pues hermanos y hermanas, que esta celebración de la anunciación del Señor nos permita también a nosotros descubrir ese propósito de Dios, ese plan de Dios, porque no necesariamente se es madre biológica, también se puede ser espiritual, según el propósito de Dios. Las religiosas, las mujeres consagradas, se convierten en madres espirituales. Las madres biológicas hacen posible una familia, las madres espirituales hacen posible una iglesia. Es otra manera de maternidad, entendiendo que la maternidad es don de Dios y propósito de Dios. Pues para unos el don de Dios y el propósito de Dios es la maternidad biológica, para otras es la maternidad espiritual. Pero ahí es donde se tiene que decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero no solamente las mujeres son elegidas para ejercer esa maternidad, o mejor esa misión, porque también todos, hombres y mujeres, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, como escuchó la Virgen María, también nosotros estamos llamados todos a concebir la palabra de Dios. Porque si nosotros concebimos en nosotros la palabra de Dios, entonces podemos dar a luz palabra de Dios. Podemos ser luz en medio de la oscuridad, en los diversos escenarios en que nos desenvolvemos.
Pero también, hermanos y hermanas, cada vez que nosotros comulgamos, cada vez que nosotros acogemos, cada vez que nosotros entramos en común unión con el cuerpo y con la sangre de Cristo, somos la Santísima Virgen María, que también tuvo el cuerpo y la sangre de Cristo dentro de ella. También nosotros tenemos esa oportunidad. También nosotros somos sagrarios. También nosotros somos vientres de la presencia sacramental de Cristo. Cristo permanece en el sagrario, pero en cada Eucaristía Cristo sale del sagrario para irse en el sagrario de nuestra vida con nosotros. Porque es así como se hace realidad la promesa de lo que significa el nombre de Jesucristo. Dios con nosotros. Dios entre nosotros. Dios caminando con nosotros. Hermanos y hermanas, sí somos conscientes de que cuando escuchamos palabra de Dios, es Dios el que entra y es Dios el que actúa y es Dios el que se manifiesta. Si somos conscientes, hermanos y hermanas, que cuando comulgamos es Jesucristo el que entra, es Jesucristo el que actúa y es Jesucristo el que se testimonia a través de nuestra vida. Si somos conscientes de eso, hoy es un día como si fuera domingo en la vida de fe católica. Pero hoy jugó Colombia, hoy está jugando Colombia también. Si somos conscientes de lo de hoy, si somos conscientes de lo que estamos celebrando hoy, el día en que Dios decidió hacerse como nosotros para salvarnos, el día que Dios decidió adquirir nuestra naturaleza humana, permitiendo que su naturaleza divina adquiriera la limitación y la fragilidad humana para salvarnos. ¿Somos conscientes de eso? ¿Acogemos eso en nuestra vida? Porque si no lo acogemos, entonces no podemos darlo a luz. Porque si no lo acogemos, hermanas y hermanas, entonces no podemos concebir para dar a luz. Que esta solemnidad hoy, en el marco de esta Cuaresma y de este año jubilar, sea nuestra gran oportunidad para que Jesús cada día se geste en nuestra propia vida, pero sobre todo para que con nuestro testimonio de vida cada día Jesús, que es luz del mundo, pueda ser comunicado en los diversos escenarios de nuestra vida. Que así sea. Que así sea.